Hola, gracias por estar ahí. Bienvenidos a Búnker Divino. Tenemos una programación especial para esta última semana del año 2020. Vamos a estudiar 2 días el tema de cómo debemos complacer a Dios. No te lo pierdas. Padre, vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos que tú y solo tú nos hables a través de ella. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, hay un versículo súper interesante. Mateo 3:17. Y vamos a arrancar nuestro estudio de cómo Dios quiere que nosotros vivamos con este versículo. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. No todos somos padres, pero todos somos hijos. Así que todos sabemos la importancia de que nuestro Padre se sienta complacido con nosotros. Todos sabemos la importancia de que nuestro Padre se sienta orgulloso de nosotros. Hay alguna versión que dice que se deleite en nosotros. Los padres, no sé si saben la importancia que tiene en la vida de sus hijos sentirse valorados, estimados. Esto tiene que ver con el amor propio que tienen sus hijos. Esto tiene que ver con las rivalidades entre hermanos. Esto tiene que ver con la importancia que se dan sus hijos. Conozco personas que son hermosas y se sienten feas porque sus padres no se sienten valoradas por sus padres. Conozco personas que saltan de una relación a otra, de una parte a otra, que son inestables en su relación porque no se sintieron valorados por sus padres. Conozco personas que han tenido que luchar y cada vez que consiguen algo siguen logrando, intentan lograr algo más porque nunca están satisfechos, pero lo que no está satisfecho es que sus padres nunca le han dicho lo que Dios le dijo a Jesús cuando se bautizó: en quien me complazco. Así que van por la vida buscando cosas y quizás lo admitan, quizás no, pero en realidad están deseando complacer a su Padre. Y esto mismo lo pasamos en la iglesia, esto mismo lo pasamos en nuestra relación con Dios, esto mismo lo pasamos en nuestra vida cristiana, porque andamos buscando complacer a Dios. Y entendemos que entre más cosas hagamos, más vamos a complacer a Dios, más Dios va a estar orgulloso de nosotros y vamos a oír esas anheladas palabras que dicen: estoy complacido contigo, estoy contento contigo, estoy orgulloso de ti. Y como vivimos buscando eso, entonces buscamos hacer las cosas y nos tiramos cosas en nuestra vida para nosotros lograr ser los más cercanos a Dios, para ser los más idóneos para Dios, para que Dios nos diga estas palabras. Entonces, por esto vamos a estudiar estos 2 temas para cerrar este 2020, para que entendamos que Dios quiere como que nosotros vivamos. Mateo 7, 21 al 23. Oigan cómo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es interesante lo que nos está diciendo este texto. No sé si ustedes se han enfrentado a una persona que esté poseída.
Pero cuando hay una persona que está poseída, llaman a quienes, a los dirigentes de la iglesia. Llaman a las personas que uno entiende que son las más consagradas, porque es un pleito directo con el príncipe de las tinieblas. Aquí el Señor me está diciendo que las personas que se acercaron a Él profetizaron en su nombre echaron fuera demonios y en su nombre hicieron milagros. Personas que tienen cargos en la iglesia, personas que están viviendo conforme a lo que creen que es la voluntad. Personas que están haciendo todo lo que entienden que deben hacer para escuchar ese tú eres mi hijo en quien me complazco. Y entonces estas personas van donde el Señor y le dicen, Señor, Señor, aquí estamos. Me imagino que llegaron bien VIP a la fila para entrar, para hablar con el Señor, porque solamente era que el Señor los viera y dijera, fulano, pasa. Entendían ellos. Así que cuando se van a la fila y se paran allí, reciben algo increíble. Dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es un balde de agua fría. Es un balde de agua fría a esas personas, pero es un balde de agua fría a nosotros. Entonces nos deja qué tenemos que hacer para complacer a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo me debo portar para complacer a mi Padre Celestial? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué no tengo que comer? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué no tengo que mirar? Tantas cosas que nos llegan a la cabeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para complacer a Dios? El versículo 21 nos da una clave que es la que nosotros vamos a analizar. Y vamos a leerlos de nuevo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, la importancia no es decir, sino hacer. ¿Y qué voy a hacer? La voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, lo primero que yo debo hacer es saber cuál es la voluntad del Padre. Para yo vivir como Dios quiere, para yo vivir siendo el hijo que complace a su Padre, en el que su Padre se deleita, yo tengo que conocer cuál es la voluntad de mi Padre. El primer aspecto es la voluntad decretal, soberana u oculta de Dios. Vamos a ver 3 versículos. Número 1, Job 42:2. Reconozco que todo lo puedes y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Al final del libro de Job, Job le dice al Señor, yo reconozco que nada de lo que tú determinas, de lo que es tu plan, de lo que tú dijiste que ibas a hacer, puede ser frustrado. No importa lo que pase. Voluntad soberana de Dios. Mateo 10:29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Aún los pajaritos más pequeñitos que se mueren, eso es algo que Dios permite. Sí, yo sé que es chocante, yo sé que quisieran que le dijera otra cosa, pero vamos a entender bien esto. Sí, antes vamos a ver el tercer versículo. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué vimos? Ningún plan puede ser frustrado, nos dijo Job. En Mateo nos dice que aún las cosas más pequeñas son permitidas por Dios. Y número 3, nos dice Deuteronomio que las cosas secretas son de Dios. Las Torres Gemelas en el 2001 fueron atacadas. Murieron alrededor de 3.000, 5.000 personas. Y fue una tragedia grande. Nuestro país se vio muy afectado porque nosotros estamos muy ligados a Estados Unidos y muchas personas tenemos familiares allá. Recuerdo ese día
estaba trabajando, no se pongan a sacar cuenta de la edad, estaba trabajando y uno no podía comunicarse allá, y el día de trabajo el mundo se paralizó porque la capital del mundo había sido atacada y de repente se sentía indefenso todo y había un terror, se pararon todos los vuelos, hubo pérdidas multimillonarias. Y recuerdo que alguien publicó, y a mí se me ocurrió hacerle esa pregunta a mi padre, y me dio una respuesta que todavía la conservo en mi mente, una gran respuesta, y se las comparto con ustedes. Yo le pregunté a papi, ¿dónde estaba Dios cuando pasó eso? Mi padre me dijo, Dios estaba en el mismo lugar que estaba cuando Cristo murió en la cruz. Qué gran frase, qué gran respuesta. Dios está al control de todo. Nosotros no sabemos lo que está pasando. Nosotros no sabemos lo que significa todo. Nosotros nada más vemos una parte de lo que pasa. Pero el Señor es el que está al control de todo. Y nosotros debemos aferrarnos a esa promesa y debemos confiar en que aunque no sepamos, aunque no entendamos, aunque nos parezca raro, aunque nos parezca triste, Dios está al control. Y debemos confiar en eso. Debemos confiar en que hay cosas que se nos han sido reveladas y hay cosas que Dios se ha guardado para sí. Nosotros no sabemos. Si nosotros hubiéramos estado cuando Jesús estaba en la cruz y hubiéramos sido uno de esos discípulos, ¿qué hubiéramos pensado? ¿Qué hubiéramos pensado de ver a Jesús colgado en la cruz? De ver a Jesús pasando trabajo, de ver a Jesús pasando vergüenza, de ver a Jesús humillado, vituperado, maltratado. Inmediatamente hubiéramos abandonado la creencia, porque hubiéramos dicho, ¿cómo Dios puede abandonarlo? Entonces Él no es su hijo, o Dios es un cruel, o Dios es un tirano, o Dios no le importa. Tantas cosas que nosotros pensamos cuando estamos recibiendo las cosas que no nos gustan. Nunca nadie ha cuestionado a Dios cuando le van bien las cosas. No importa lo que esté pasando a su alrededor, porque esa parte no nos importa. Lo que nos afecta es lo que nos molesta. Y nosotros quisiéramos que Dios hiciera lo que nosotros entendemos que es lo correcto. Entonces, cuando vengo y te digo que Dios tiene su voluntad soberana de hacer lo que quiera, entonces esto te da un golpe. Porque entonces piensas cosas que Dios debió intervenir y no intervino. Y sí tiene el poder de intervenir. Pero si Dios hubiera salvado a Jesús de la cruz, nuestro camino a la salvación hubiera estado perdido. Porque se completó la salvación con la muerte de Jesús en la cruz, con la muerte vicaria de Jesús. Entonces, cuando nosotros le decimos a Dios, interven, nosotros no sabemos todo lo que se está moviendo ahí. Y al no saber, no sabemos lo que pedimos. Dios sabe lo que más nos conviene. Y no solamente sabe cuando Dios hace lo que nosotros queremos. Aun cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, Él sabe lo que más nos conviene. Y siempre lo que nos pasa a los que nos ponemos en las manos de Dios es para nuestra conveniencia. Entendámoslo o no, creámoslo o no. El 2020, aunque no lo sepamos cómo, o aunque sí lo sepamos, fue de bendición y fue lo mejor que nos podía pasar a cada uno de nosotros. Un aspecto de la voluntad de Dios, su voluntad revelada. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha revelado su voluntad, y las maneras en que ha revelado su voluntad es, número uno,
a través de la naturaleza. La naturaleza es el primer libro de Dios y revela la voluntad de Dios. Número 2, la voluntad de Dios está revelada en su santa palabra, en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y es la manera en que Dios nos reveló su voluntad. Y con lo que había quedado confuso, Dios tiene una tercera manera en la que reveló su voluntad, que es a través del Hijo. El Hijo vino a demostrar cómo es el Padre. Así que tenemos 3 cosas para entender la voluntad revelada de Dios: la naturaleza, la palabra de Dios y la vida de Jesús. Es algo interesante que nosotros hemos visto personas que quieren saber algo de la voluntad de Dios que ya está establecido en su palabra. Tú no quieres saber la voluntad de Dios. Tú quisieras que Dios hiciera una excepción con algo de lo que tú crees que debe ser la voluntad de Dios. Cuando Dios dice su voluntad, es su voluntad. Y Dios no cambia. Dios no tiene una regla hoy, una regla mañana y una regla en 3 días. Dios revela su santa, soberana voluntad y punto. Y nosotros tenemos que entender cuál es su voluntad. Por eso es que debemos estudiar la Biblia, por eso es que debemos observar la naturaleza, por eso es que debemos estudiar, meditar, extasiarnos en la vida de Jesús para entender cómo es la voluntad de Dios, para ser los hijos que Dios quiere que nosotros seamos. Porque en estos aspectos es que está revelado. Pero no es que Dios tuvo una voluntad ayer y una voluntad hoy. Si ya la Biblia revela lo que Dios cree acerca de algo, no le preguntes qué necesitas hacer o qué no necesitas hacer. Ya Dios te está diciendo cuál es su voluntad. Ya Dios te está diciendo cómo es su voluntad. Ya está revelada la voluntad de Dios. Entonces, si ya está revelada la voluntad de Dios, no tienes más que entender cuál es su voluntad y hacer su voluntad. Y punto. Tercer aspecto de la voluntad de Dios. Hay un aspecto que es el deseo de Dios. Es el deseo que Dios tiene. Y Dios tiene un deseo increíble. Vamos a ver 2 textos acerca de esta voluntad de Dios a nivel de deseo. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que todos nosotros seamos salvos. Por eso Dios hizo tantas cosas para facilitarnos el que nosotros pudiéramos ser salvos. Como nosotros no podemos por nosotros mismos ser salvos, Dios hizo todo un plan para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, Dios nos dijo, mira, tú lo único que tienes que hacer es todas estas actividades que hay que hacer. Tú firmas en esta partecita aquí. Y ahí ya. Noé duró 120 años preparando, predicando el arca. 120 años. Dándole ¿qué? Oportunidad a las personas para que asumieran la voluntad de Dios, se arrepintieran y corrieran al arca. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Pero nosotros no fuimos creados como autómatas. Fuimos creados con la capacidad de elegir si sirvo a Dios o si me niego a servir a Dios. Entonces, por esto es que estamos en tantos problemas, porque nuestros primeros padres eligieron no servir a Dios. Nos falta el último punto de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. El último punto de entender cómo vamos a complacer a Dios en nuestra vida. Próximo capítulo, no te lo pierdas, te esperamos.
Padre, te damos las gracias porque tú has dado tu voluntad. Ayúdanos a entenderla para que podamos complacerte a nuestro Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.